Buenas noches, de nuevo estamos en el búnker del viernes. Vamos a ver las noticias que ocurrieron a lo largo de la semana y vamos a centrarnos en una en especial. Pero voy a dejar de hablar porque lo que tiene que entrar ahora es la cabecera. Hola, buenas noches. Aquí en el búnker, al calor de las noticias y de las situaciones, vamos a tener con nosotros tres invitados que nos van a llevar a lo largo de este programa por una serie de vericuetos que no sé si acabaremos todos en la cadellada, así que todavía está abierta. Para ello tenemos a Nacho Loy, que buenas noches, encantado Buenas noches. de tenerle con nosotros, don Nacho. Muchas gracias por llamar. Tenemos a José Ramón Gómez Fout, buenas noches. Y tenemos a Ana Rodríguez, jurista, buenas noches. Como antes os decía, Nacho Loy, que es profesor de Psicología de la Uni de Oviedo. Tenemos a José Ramón Gómez Fout, ex empresario y escritor, pero también campeón. Bueno, vale, pero campeón. El que fue el que ganó eso. Sí, pero bueno, siempre se retiene algo, ¿eh? Algún gancho que otro. Hombre, todos el que empieza, el que sabe andar, le dejas 10 años sin andar, pero vuelve a andar perfectamente, ¿eh? Y tenemos a Ana Rodríguez, que es jurista y militante de Podemos, y que va a ser esencial esta noche para lo que vamos a hablar. Vamos a recordar que hoy es el viernes 24 y mañana es el Día contra la Violencia de Género. Digamos que va a ser la parte más importante del programa. Vamos a enviar desde aquí, y yo después os pregunto, para la familia del fiscal general del Estado, que se apellida Maza, vamos a enviarles nuestras condolencias. Cada vez que alguien muere, yo diría aquello de Hemingway, por quien doblan las campanas, ¿no? Doblan por todos nosotros. No tenemos que alegrarnos, ¿o no, Loy? Hombre, no, ninguna muerte es para alegrarse, una muerte es el... Que como salió por el tema por los... Sí, pasa a menudo, pues, la gente cuando muere alguien que no es de los suyos, pues este efecto perverso que tiene Internet, ¿no? Que tú estás ahí en casa tranquilamente y coges y escribes cualquier cosa porque no estás delante de la persona. Si estuvieras delante de la persona, de la viuda del torero ese que murió, sí, y que hubo también muchas burradas, pues a ver si tienes el valor de decirle a la cara a la mujer, a la compañera de una persona que acaba de morir, esas burradas que escribes por ahí. Y con lo del fiscal, pues igual, pues era el fiscal. Tú puedes ser de un lado o de otro, pero al fin y al cabo pues es una persona que se muere y hay que respetar un poco el luto de esos días. Y yo pienso que si estamos dentro de democracia, cada cual... No, pero esto no es una cuestión de democracia, yo creo, es una cuestión de educación. Cuando muere cualquier persona, pues yo creo puede que ser de cualquier lado. Hay que respetar el luto de su familia, de sus allegados, etcétera. Y si tienes algo malo que decir, pues por lo menos cállatelo unos días, ¿no? Por lo menos. El mínimo respeto. O tener el arrojo suficiente para decirlo a la cara. Oye, para valorar la actuación de un fiscal, pues siempre tendremos los foros necesarios y allí diremos tranquilamente lo que haya que decir. Pero no precisamente el día que muere. El día que muere pues es un día de luto. Si tú lo conocías estarás triste, si no lo conocías pues tendrás que estar indiferente o por lo menos con la mínima empatía que tiene cualquier ser humano con otro que se muere y ya está. Tú lo dijiste, suficiente. La palabra es empatía. Sí. ¿Qué piensas, José Ramón? Pues que ha herido los sentimientos de una familia y de una parte de los ciudadanos de bien. Pero Internet está haciendo que nos deshumanicemos. Entonces, yo creo que las dos cosas, también humanizarnos porque nos enteramos de cosas, ¿eh? Sí, bueno, es como una pistola, ¿nos defiende o nos agrede?
el cobardica pues aprovecha también Internet para hacer sus cosas creyendo que va a quedar impune. Ahora es muy difícil también quedar impune si se quiere. Pero... Sí, bueno, siempre acaben pillando quien anda tocándoles narices. Pero es muy triste herir los sentimientos de personas en estos momentos Lógico, familiar. Lógico. Ana. Sí, bueno, Internet es verdad que despersonaliza, pero yo no creo que sea una cosa tanto relacionada con el valor o que se tenga valor, sino que esas personas realmente no se verían en la situación no tendrían la necesidad, encontrándose con los familiares, de decir nada, de pronunciarse. Es la facilidad del mensaje que puedes decir lo primero que te viene a la mente, se mezcla además con que también Internet socializa un tipo de humor muy banal, se banalizan las preocupaciones. En estos casos con más intención y en otros supuestos como de desgracias colectivas, por ejemplo, me viene a la mente los atentados de Barcelona, se hicieron chistes no contra las víctimas en ese caso, pero sí es verdad que había un humor colectivo, alguno muy negro, que en ese caso, por ejemplo, se utilizó, yo creo, colectivamente también para atenuar el sentimiento de sufrimiento colectivo. Lo que en ese caso era positivo, en los casos individuales en que se ataca a figuras concretas, pues es verdad que acaba causándose un dolor a las familias que también se causa, como veremos luego, en el tratamiento de ciertos casos criminales, que también se causa un gran daño a las familias, no solo a las víctimas. Te recuerdo el caso de este político, que en este momento no tengo el nombre en la cabeza porque tengo 18.000 nombres, que hizo un chiste sobre el coche, el Dojedar, que voló tan lejos de Carrero Blanco. Lo que pasa es que ese chiste lo hizo después de 40 años que había sucedido. Ya, pero que lo trincaron. Ya, pero es que eso no puede ser. Vamos a ver, eso son... Es como si hay que enterrar. Vamos a ver, es que eso ya forma parte un poco de la cultura de nuestro país reciente, y hacer chistes sobre cosas ya pasadas o sobre Franco o cosas así, pues yo creo que no es es el uso legítimo de la libertad de expresión, que te puede gustar más o menos, un chiste te gustará más, otro te gustará menos, pero que para meterle un paquete a la gente por eso me parece que estamos ya rozando la violación del Estado de Derecho y de la libertad de expresión. Sí. Rozándolo no, se ha sobrepasado esa línea en el momento en que a esta chica se le cayó una condena y tal, que tiene consecuencias para su vida, porque es una chica muy joven, pues que si va a estar inhabilitada para presentarse a la función pública o cosas por el estilo, es muy grave, por un chiste que hicimos todos miles de veces. Sí, además que había hasta una canción que cantábamos sobre el Carrero Blanco, que voló. Por favor, pero bueno, ¿qué es esto? No vamos a poder hablar. Es normal hacer chistes sobre acontecimientos incluso duros de la historia, pero siempre y cuando sean acontecimientos superados y sean acontecimientos que es una manera precisamente también de superarlos. Otra cosa es pues de cosas que no están superadas en absoluto, ni se han tratado con ecuanimidad ni con justicia, y que sobre las que también a veces se hacen chistes muy horrendos. Por ejemplo, sobre las personas que están enterradas por ahí por las cunetas, pues oímos a algún dirigente del Partido Popular diciendo: esa gente descubrió que tenían abuelos cuando se sabía que había subvenciones, dijo un dirigente popular todavía en ejercicio, no fue inhabilitado ni nada, ni le pasó nada, a diferencia de lo que sucedió con esta chica con Carrero Blanco. Claro, pues eso no se puede admitir, es que hay gente que está buscando a sus familiares todavía y que quiere desenterrarlos y enterrarlos dignamente. Es que eso no se puede conseguir. Yo soy uno de ellos. Bueno, no sabía, pero me da igual quién sea. No, yo soy uno de ellos. Dime, Ana. Sí, iba a apuntar que me parece fundamental diferenciar el reproche social, el reproche ético, moral, del reproche penal. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con la pretensión de sanción y con la imposición de sentencias por comentarios jocosos de peor o de mejor gusto que se hagan por internet, o que se hagan en un bar, o que se hagan a las 5 de la mañana con unas copas de más, por ejemplo. Me parece que lo que ayudará a erradicar ciertas conductas, y es lo que se pretende colectivamente, será una sanción moral, una sanción colectiva de que se reprochen esas conductas y se haga ver a la gente que ciertas conductas no se pueden admitir, que ciertos comentarios no son para nada aceptables. Y otra cosa muy distinta es coger a una chica y procesarla penalmente con el reproche social que supone el propio proceso y desde luego la sentencia. Me parece que ahí estamos en terreno peligroso. Yo quería al calor de esa situación, quería hablar de lo que mañana vamos a vivir.
el Día contra la Violencia de Género. Yo creo, y esto lo pregunto aquí en la mesa a los tres, si pensáis que podemos estar ante la involución del ser humano, y especialmente viendo las cosas que están pasando y ponen los pelos de punta, que estamos, no sé cuántas mujeres llevamos ya este año muertes a manos de la pareja. Se están manejando dos cifras diferentes, una apunta a 94 y otra a 72, me parece, como hay un distinto criterio para computar. Que después hay hombres que también pueden decir, oye, espera, que también nos maten a nosotros. Yo tampoco tengo la cifra. Lo que sí es un hecho es que yo creo que estamos ante una involución. O está pasando algo en el nuestro cerebro, o esto no es lógico. Bueno, a los tres os lo digo. Esto siempre sucedió. Lo que pasa, bueno, ahora sucede más, porque la mujer se ha independizado. Antes era una auténtica esclava. Y ahora el hombre, aquella famosa frase, se decía, la maté porque era mía. No sé, pues todavía alguno piensa igual. O sea que la mujer es de él, no del mundo, no la madre de sus hijos. Él es el propietario de ella. La forma de expresión, y la mi mujer, el mi marido. El mío, dicen algunas mujeres, como el marido. Y, hombre, yo creo que yo cuando hablo de mi mujer siempre digo mi compañera, porque yo creo que no me pertenece para nada, sino al contrario, somos compañeros de viaje, estamos espalda contra espalda y luchamos espalda contra espalda para llegar a no sé a dónde, porque tampoco sabemos el ser humano a dónde quiere llegar. Yo creo que hay en ocasiones, por machismo, hay celos profesionales incluso, hay mujeres que superan al hombre en su profesión, y creo que hay celos profesionales. Todavía hay la mentalidad de antaño de que el hombre es superior a la mujer, y yo creo que tienen celos de su profesión, no celos por amor, sino celos por su profesión, que es superior en la profesión. Aunque sea una profesión diferente, que socialmente esté por encima de él también. Se está viendo, no lo sé, pero se está viendo que hay más universitarias que universitarios. Dime. Sí, bueno, creo que el punto de vista del que hay que partir es que la discriminación de la mujer existe, no se ha solventado. Lo que sí me parece es que a día de hoy se habla porque se ha puesto el foco de atención sobre este problema, lo que en realidad no es una involución, sino una evolución necesaria, por muy sangrante que nos pueda parecer, o evidenciar el problema, hablar de él, no lo hace más grande, lo que hace nos hace a nosotras y a nosotros más conscientes de que eso existe. Exacto. Antes hablábamos, antes de empezar el programa, del año 75. Bien, en el año 75 se equipara en España a la mujer casada jurídicamente respecto de su marido, en el año 75. Esto es antes de ayer. La mujer hasta ese momento no podía comprar un piso, no podía comprar un coche. La primera mujer, ahora que vamos a hablar de un proceso penal, la primera mujer que entra en la sala de lo penal del Tribunal Supremo fue en el 2013. El año en que esto ocurre fue en el año 2013. Las mujeres entran en la carrera judicial en los años 60 y al Supremo llegan, no sé en qué año llegan al Supremo, pero a la sala de lo penal, que se considera que es una rama poco femenina, porque yo cuando estudié Derecho Penal, el catedrático que me daba clase en la Universidad de Oviedo decía que era una rama muy dura para las mujeres, éramos demasiado sensibles para tratar estos temas. Demasiado sensibles. Sí, eran temas muy duros, y además también está la sospecha de la parcialidad de las mujeres que no se aplica a los hombres. Era que, claro, como íbamos a ser las mujeres a juzgar, por ejemplo, un caso de violación. Esto se decía en las aulas a finales de los 90. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad, ¿cómo vamos a tener datos si ciertos crímenes no eran ni siquiera contemplados en el Código Penal? ¿Cómo vamos a tener datos de cuántas mujeres eran asesinadas, tal y como lo entendemos que son esos crímenes a día de hoy, si el Código Penal era diferente? O sea, estaba el rapto de la doncella y estas figuras que era que si tú a una chica era porque querías ligar con ella, la podías secuestrar, y eso era una cosa, bueno, estaba feo, pero la sanción penal, bueno, era un poco liviana y tenía otro nombre, no era un secuestro ni una privación de libertad, ¿no? En los delitos contra la libertad sexual, el cambio que han tenido, que después podemos incidir en ello, son terribles. Y eso, en definitiva, abre un poco una puerta de esperanza, aunque haya motivos para ser pesimistas y verlo con preocupación. Realmente yo no creo que haya una involución, creo que hay una mayor conciencia sobre el problema. Lo que pasa es que en esa conciencia
es verdad que una de las cosas de las que también tomamos conciencia es de que nos faltan mecanismos. Hay algo que no estamos sabiendo hacer y eso es lo que realmente es triste. Yo lo que creo es que la violencia de género es un elemento más de la discriminación de la mujer, que es algo universal y que tiene raíces de todo tipo. En los países en vías de desarrollo también la situación de la mujer, cuya población está muchísimo peor en muchos sentidos, en lo que se denominan índices de desarrollo humano, ¿no? Nivel de escolarización, de alimentación, de asistencia sanitaria, etcétera. Pues en el caso de las mujeres de esos países están peor todavía que los hombres. Lo mismo sucede con situaciones muy extremas que se siguen dando en el mundo, como por ejemplo la trata de personas, es fundamentalmente un fenómeno femenino. La explotación... Y esclavos aún. Hay esclavos, pero es un fenómeno mucho menor y tiene que ver también con con todo el negocio de la prostitución, que es un negocio de control y de secuestro de personas con promesas, con falsedades, que después se ven metidas en esa rueda según datos que maneja la policía, ¿no? Que salen de vez en cuando. El 95% de las mujeres que ejercen en los prostíbulos que todo el mundo conoce en Asturias y en todos los lados, vamos, que no es un fenómeno de Asturias, que son muy conocidos y tal, son de nacionalidad extranjera y no están haciendo esa profesión porque les guste especialmente, están haciéndola porque se ven metidas en unas tramas, etcétera. Y la violencia contra las mujeres es consecuencia del desarrollo de la igualdad de las propias mujeres. A medida que hay mayor igualdad, hay hombres que no evolucionan, digamos, de la misma manera, pero eso no quiere decir que haya una involución. La involución fue el franquismo, porque España tuvo la legislación más avanzada durante la Segunda República en derechos de la mujer. Por ejemplo, el voto femenino se aprobó antes en España que en Francia o que en la mayoría de los países europeos, durante el mandato de la Segunda República. Y sin embargo, después tuvimos que esperar, como dice Ana, a épocas muy recientes para que se recuperara eso. Eso es un fenómeno muy típico de muchos factores sociales en nuestro país. Yo voy a dejar caer una cosa, que es muchas veces la religión interfiere en el entorno social, haciendo que parezca que es obra de algún dios lo de decir que la mujer está por debajo del hombre. Entonces, digamos que si hay una involución podría tener que ver esa fase tanto en la dictadura como en la religión. Bueno, iban de la mano. Realmente una dictadura militar requiere de un corpus ideológico que la sustente. Las balas duran lo que duran, luego llega un momento y la represión o la tortura llega un momento en que tienes que dejar de detener gente. Entonces hay una generación de personas a las que ya les tienes que enseñar que el sistema es este que tú estás diseñando. Y en ese diseño, pues la religión en España tuvo un papel muy importante. Desde luego las escuelas femeninas, a las niñas que se educan en España en los 50 y en los 60 les dejaban muy claro cuál era su papel. Pero yo creo que sea cuestión de la religión, es cuestión de una religión concreta y de una interpretación concreta de una religión que es el nacionalcatolicismo. Sí, pero bueno, no estamos hablando solo del catolicismo. Todavía, en este caso sí. Bueno, sí, en este caso. En este caso. Pero yo estaba diciendo, por ejemplo, salió el otro día que en un autobús en Marruecos 5 marroquíes violaron a una cría marroquí. Eso sería por religión. Vamos a ver, y nadie dijo nada a nadie. Si tú fueras una mujer y salieras en Egipto, por ejemplo, como una conocida mía que salió con pantalones cortos, no enseñando la regaña, como digo yo, y tuvo que volver para el hotel porque estaba metiendo mano por todos los lados. Entonces, no hay cuestión de religión, pero sí hay situaciones... La permisibilidad. Sí, como si tuvieran más permiso, o lo mismo me da un cura, un ayatolá. Un ayatolá o un imán. Un rabino. Un rabino, eso. Un yogui. Un yogui no te me metas por ahí, que eso tiene que ver con yoga. Ahí hasta, me parece que fue hasta el 77, 78, era totalmente machista. En caso de adulterio, el hombre no tenía ningún problema.
O sea, no está apenada, y la mujer sí está apenada, ahora no está apenada ninguno, pero en caso de la mujer sí está apenada. O sea, era un machista totalmente, o sea, injusta, claro, totalmente. Tú ponías los cuernos a la mujer, no pasaba nada. Poníatelos ella a ti. Tenías derecho a separarte, a indemnización, a mandarla para casa sin un duro. Pues mira, dentro... O echarla de casa, mejor dicho, sin un duro. Dentro de lo que es otras religiones, y no voy a decir cuáles, pueden apedrearte hasta matarte. Si fueras mujer... Lo hacen, sí, yo lo vi en televisión. Bien. Y después hay un tema que yo considero género. Cuando hablamos de género hay más de dos. Sí. Vamos a ser claros, porque dos homosexuales todavía en España pueden caerlos un mogollón de bofetades solo por ser homosexuales, pero en los países árabes... Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que matizar un poco. Los países árabes son muchos y muy variados. Sí. Y la religión musulmana también tiene multitud de interpretaciones, igual que sucede en la católica, donde una persona se considera católica y puede ser del Opus Dei o puede ser del movimiento cultural cristiano o de movimientos de izquierdas católicos. Como Comisiones Obreras. No, Comisiones Obreras no es cristiana. De momento, aunque haya gente que proviene de organizaciones católicas, yo soy de los viejos, y después acaba en Comisiones Obreras, pero Comisiones Obreras no es una organización católica. Pero hay organizaciones católicas que están claramente situadas en una posición política de izquierdas y organizaciones católicas que están claramente situadas en posiciones políticas de derechas o de extrema derecha. Sí, hombre. Bien, y en el mundo musulmán sucede lo mismo. Hombre, me imagino que no podemos generalizar. Claro, es que hay países musulmanes donde las mujeres estaban en una situación totalmente similar a la occidental, como era la Libia anterior a la liberación por parte de Estados Unidos. Antes de que se liberara Libia, estaban bastante mejor, o en Túnez o en algunos otros países. Hace unos años, se estaban dando procesos de ese tipo, pero ahora ya no es así, porque se han radicalizado en algunos de esos países. Y luego hay situaciones en las que desde hace tiempo hay países de religión musulmana en la que la situación de la mujer pues es básicamente muy similar a la de los hombres. Hay de todo en el mundo musulmán, igual que hay de todo en el mundo católico. ¿Y los hindúes? Bueno, vamos a ver, en los hindúes es un país también muy grande, muy complejo, para verlo desde la perspectiva de un país como España, para que la gente se haga una idea. Hay lenguas minoritarias en la India que la hablan más personas que españoles existimos en el mundo. Entonces es un país en el que hay que... Espera, que Ana quiere contarnos... Si es que yo soy un charlatán. Sí, no, iba a apuntar un detalle. Iba a apelar al pensamiento feminista como el pensamiento político que disecciona y analiza la discriminación de la mujer. Es en el año 1948 cuando Margaret Mead, que es una antropóloga, realiza varios estudios y los conoceréis, pero bueno, por simplificar y no hacer el cuento largo, la conclusión a la que llega, lo que ella demuestra en sus investigaciones es que lo que hay común en distintas culturas es que lo que se achaca a lo que ahora llamaríamos género, el rol femenino, es el que está discriminado. Es decir, que encuentra culturas donde ciertas conductas, o por ejemplo, la vestimenta, hay países donde el vestido lo llevaría un hombre, un traje largo suelto lo llevaría un varón, y las mujeres llevarían lo que sería el equivalente a un pantalón, a la inversa que aquí. O conductas culturales, quién va encima del burro, quién va caminando, quién hace la comida, quién toca la comida, ese tipo de detalles. Y lo que es común en los distintos territorios. Luego, bueno, hay debates sobre si en la isla de no sé qué hay un grupo de personas, pero en conjunto, en distintos territorios, en los 5 continentes, el elemento común es que lo que se considera inferior es lo que se atribuye a las mujeres. A partir de ahí, cómo se articula en cada continente, en cada cultura, o la disección por religiones puede ser equívoca. Porque además, a mí me parece que corremos el riesgo de, acusando a otros de otras religiones de ser peores que nosotros, no analizamos lo que nos pasa. A mí me parece, porque además soy internacionalista y me preocupa lo que pasa en otras latitudes, me parece que es
muy dramático que sean situaciones, por ejemplo, en el caso de homosexuales o lesbianas que efectivamente son ajusticiadas asesinándolas, pues me parece dramático, me parece que hay que hacer una presión internacional para intentar intervenir, pero en lo que yo puedo incidir directamente es en lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí me parece bastante preocupante, porque una violación en un autobús sin que nadie haga nada, tendríamos que valorar cómo estamos reaccionando aquí frente a la violencia sexual, cómo reaccionamos aquí frente a los tocamientos por la calle. Si aquí si llevas un pantalón corto, igual a las 3 de la tarde, igual ya no, pero igual a la 1 de la mañana igual ya sí, o si es en el autobús y hay mucho barullo, igual también hay una mano, igual ya no hay 5 manos, pero una o dos igual también. A mí parece, y enlazando con esto, el tema que más moviéndose está hoy en día, y el tema de esos, no sé cómo llamarlos, los de la piara, no, perdón, los de la manada, violar a una, acusados supuestamente de violación a una rapaza, 5 chavales. A mí parece que si me encuentro en esa situación, y vamos a decirles cosas claras, 5 paisanos que vengan a cogerme a mí y a ponerme mirando para Murcia, que voy a hacer lo posible por no sufrir mucho, porque si no, lo que me puede pasar y que acaben conmigo. Bueno, hay que pasarlo, sabe, tú lo ves desde fuera, pero en aquel momento sabe Sí, lo que pero vamos a ver, lo que no se puede y estar, no sé, Eloy. Yo lo que creo que no se puede es juzgar a la víctima. No, exacto. Claro, es que aquí espero que Ana nos haga una clave de lo del proceso. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, hay mucha tendencia aquí en España, no sé si sea de España o de todos los países, a opinar sobre los procesos judiciales. Y no sé, yo el proceso judicial, yo no soy un experto y no quiero hablar del proceso judicial. Esperemos a que salga la sentencia y ya está. Ahora bien, lo que sí sabemos es que se han admitido investigaciones sobre la víctima posteriores a los hechos. Y a mí eso me parece tremendo. O sea, Así que un detective privado es que me da igual lo que haya hecho la víctima después de lo que pasó. Me da lo mismo. Eso no puede servir para valorar el acontecimiento. El acontecimiento, el hecho, seguirá siendo el mismo, haya hecho lo que haya hecho. Me parece un mensaje a la sociedad tremendamente negativo en estos momentos en los que hay esta violencia de la que estábamos hablando antes contra las mujeres, que se les está animando desde el punto de vista puramente verbal a denunciar, que se les dice que hay un teléfono, que no sé qué, denuncia, se está dando este mensaje efectivamente desde las instituciones, pero después resulta que pasa esto y se da un mensaje completamente distinto. Voy a hacerte una pregunta concreta, dentro de la psicología. ¿Se puede actuar como delante de la policía como si hubieras tenido un shock? Bueno, vamos a ver, yo soy psicólogo, pero soy psicólogo animal, no soy psicólogo... Animal y es bastante. De estas cosas, todos somos animales. No lo sé, pero es que da igual. El shock no se puede disimular. Igual. Me parece que la garantía procesal es que se enjuicien los acontecimientos que sucedieron. Y si hay responsabilidad o no. Es que ponen en lo que sucedió, no en lo que hizo la víctima después. Lo que hizo la víctima después forma parte de su vida y hará lo que le da la gana. Sí. No tiene por qué influir en el juicio anterior, digo yo. No sé si mejor que lo diga ella, que la jurista nos puede decir algo. Porque además esto ha sido muy criticado también dentro del movimiento feminista, y yo voy a discrepar un poco desde el punto de vista de la técnica. Y luego haré una valoración sobre cómo me parece que estos procesos sí sirven para denunciar públicamente qué concepción en realidad estamos manteniendo efectivamente sobre qué hacen las víctimas, o si eres más o menos víctima en función de si te suicidas, pues es que sufriste mucho. Si al día si te lavas y sigues con tu vida, pues bueno, es que no eres una persona normal, no mereces ninguna protección. Lo que voy a criticar muy duramente es la postura de los medios de comunicación. La postura del tribunal, en realidad, no. Y ahora voy a explicaros por qué. Porque es verdad que desde la protección a la víctima, es verdad que se puede decir que puedes dar un sufrimiento o causar un sufrimiento extra, pero yo
creo que, primero lo que acabáis de decir, hay que esperar a la sentencia. ¿Qué causas buenas podría tener, a qué se podría deber que admitan o dejen de admitir pruebas en este proceso? Visto desde fuera, que yo los detalles no los conozco, entiendo que un vídeo posterior a los hechos que aporta una de las partes puede ser admitido para evitar que esa defensa, después de la sentencia, recurre y acabe en el Tribunal Supremo alegando indefensión de su defendido, y por tanto, si el Tribunal Supremo lo admitiese, sin que el Tribunal Supremo tampoco tuviese que entrar a valorar el contenido, lo que haría en su caso el Tribunal Supremo sería decir causa o no causa indefensión que no se admita una prueba. Luego, si esa prueba tenía un contenido suficientemente importante como para afectar al resultado de la sentencia, no importaría. Por lo tanto, por defender los derechos procesales, el Tribunal Supremo podría decir, ahora volvemos a repetir el juicio, donde lo dejamos. Esto querría decir que la víctima tendría que volver a declarar, que pasarían varios años, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso al final, por desgracia, sería un sufrimiento mucho mayor. Con lo cual a mí me parece que desde el punto de vista de la víctima, por más triste que sea, otra cosa es que la sociedad tiene que garantizar una protección integral de la víctima que permitiese, y que en este caso se está viendo que no se está controlando, no hay mecanismos legales para controlarlo, que es el daño público que se hace, el escarnio público. Lo que me parece una vergüenza, y que sí que habría que actuar penalmente contra las personas responsables, es que todo el mundo hayamos visto una foto de espaldas de la chica y de sus amigas en la prensa que sale de ese vídeo. Porque eso lo que significa es que si yo estudiase en la universidad de esta chica, o si fuese alumna tuya, o cualquiera vecina, puede identificarla a ella o a las amigas. Y le queda el San Benito de la chica violada en San Fermín para el resto de su vida. Y eso no hay derecho. Y de eso son responsables el detective si no tuvo cuidado, el juzgado si se filtró, el abogado si se pasó 5 pueblos y los medios de comunicación que lo reproducen. Y en cambio en este país lo que sí se da pábulo es a criticar al juzgador, lo que también puede ser bastante injusto porque está en una situación bastante delicada y por ahora no ha hecho nada que parezca que haya que censurarle. Ya veremos la sentencia, pero podríamos esperar. Y sin embargo nadie está diciendo vamos a poner una multa a esos periódicos y le vamos a pagar a la chica una indemnización que va a vivir de aquí a dentro de 20 años, por ejemplo. Sí. Y sin embargo eso nadie entra a valorarlo. Una vergüenza ha sido el tratamiento de los programas de televisión de máxima audiencia que han sido crueles, porque eso no lo harían con víctimas de otro tipo de delitos. Antes hablábamos pues del terrorismo, eso no pasaría con víctimas del terrorismo. El trato, yo pensaba, esta chica con este volumen de publicidad en estos meses no ha podido ir a tomar un café a una cafetería sin ver las imágenes de los cerdos esos en la televisión. No ha podido entrar su abuela, si es que la tiene, o su madre, no habrán podido salir a la calle ni poner la televisión sin sufrir por si estuviesen sufriendo poco. Y esos daños colaterales, la sociedad tendríamos que decir, basta ya. A ese punto. La actuación procesal, en cambio, yo creo que por ahora está siendo garantista. Y lo mismo digo de los WhatsApp, que ahí me plantea más dudas, las pruebas que se presentan de los comentarios que hacen este grupo de personas. Manada no me gusta llamarlos porque es el nombre que se dan a sí mismos jocosamente, entonces bueno, no me da la gana de llamarlos como se llaman a sí mismos. Yo creía que era la piara. Piara está muy apropiado, aunque los cerdos son unos animales muy inteligentes y realmente no tienen culpa tampoco. Con perdón de los cerdos. No tienen culpa. Y estos mensajes que ellos se mandaban, es verdad que hay dudo, porque creo que sí que explican una manera de entender como mínimo las violaciones, pero es verdad que también, si el juez es muy garantista, puede hacer una interpretación muy válida, con la ley en la mano, conforme la cual en este juicio solo se va a juzgar lo que pasó ese día en esa franja horaria. Por lo tanto, admitir unos mensajes anteriores puede no ser necesario. Podemos decir, bueno, si se juzga lo de esa franja horaria, ¿por qué lo de después? Lo de después porque el abogado defensor puede estar haciendo referencia puede usar el comportamiento de la víctima para alegar bien el consentimiento durante, o como eso lo va a tener muy difícil porque en la instrucción parece que quienes visionaron el vídeo decían que daba ganas de vomitar, pues decir, bueno, vamos a discutir la indemnización posterior. La indemnización pues depende del daño causado efectivamente, no hay un genérico por este delito. Entonces puede querer discutir eso y ese vídeo puede ser necesario. Como repito, que lo admita como prueba no quiere decir para nada, garantiza que vaya a valer nada. El juez puede coger el informe, leerlo y en la sentencia ni mencionarlo o decir que no aportó absolutamente nada.
Otra cosa, y ya no me enrollo más, os dejo hablar, es que otra cosa que también habría quizá que empezar a valorar es la conducta de los abogados. Yo creo que el derecho de defensa es un derecho fundamental en democracia, que hay que garantizarlo, pero en los delitos, casualmente, en los delitos contra la libertad sexual, es el delito donde más se aprecia que el abogado cree que es necesario alegar siempre la inocencia. Los derechos procesales, los derechos del defendido no se vulneran porque tú puedes llegar a un acuerdo reconociendo los hechos. El abogado tendrá que buscar las atenuantes, un mejor, pues en el caso de la indemnización reducir los años de condena, pues bueno, hay unos mecanismos, pero no pasa necesariamente por pisotear a la otra parte y convertir al sujeto actor de los hechos en víctima, ¿no? Yo, mira, metiéndome ahí, yo de abogado no serviría porque cuando tienes que lidiar con esta mananda, con la piara, pues yo no, si, aunque fuera de guardia, yo pediría objeción de conciencia, porque no podría. Fíjate, recojo una noticia que salió el lunes de esta semana, o sea, el martes, perdón, que decía, ayer se dedicaron 5 horas para analizar los vídeos de la presunta violación que dan paso en la 8ª sesión del juicio en Pamplona. Ya van 8 sesiones. A la primera declaración de los jóvenes sevillanos. La tesis del informe policial sobre las grabaciones es compatible con el relato de la joven, que ha explicado que no opuso resistencia dada la superioridad numérica y física de los procesados. Situación que le hizo entrar en shock y desear únicamente que todo terminara lo antes posible. El abogado de la víctima en el juicio a la manada dijo: los vídeos son repugnantes. El juicio por la presunta agresión sexual se alarga hasta el próximo martes. Yo diría, o bien estamos haciendo algo mal, o bien estamos haciendo algo mal. Porque cuanto más estamos viviendo una serie de leyes que están alargando ese proceso de dolor, de ese proceso de situación, y no se está haciendo valer los derechos también de la víctima, no solo los derechos de los acusados, sino también de la víctima, pues algo estamos haciendo mal. No, yo creo que además le han hecho un daño psíquico para toda la vida. Yo creo que esto no se va a recuperar, creo yo que no se va a recuperar nunca esta mujer. Es muy difícil, sobre todo si sigue viviendo en el mismo ambiente donde vive. No sé si marchando fuera de España, no sé, yo creo que eso ha sido una herida en la cabeza para toda la vida. Tengo esa impresión, Vamos a ver, yo creo que todo lo que explicó Ana me parece que es muy pertinente y que efectivamente esto, por ejemplo, pues forma parte también de lo que no deberíamos hacer, que es comentar aspectos internos del propio proceso judicial, ¿no? Yo creo que toda la información que se está dando a mí me parece que es una... Esto salió de un periódico. Sí, es un poco una locura, que hay muchas cuestiones que desde el punto de vista técnico del proceso, pues a los que no conocemos los intríngulis, pues nos pueden parecer extraños, pero que esperemos que todo se haga como es debido y que todas las partes tengan sus garantías y tal, y que la justicia actúe como es debido sin más interferencias. Pero es que yo creo que efectivamente lo más grave son las opiniones que alegremente se puedan soltar sueltan por ahí. Y eso yo creo que es lo que más preocupante de todo el proceso. Y porque además, algunos de los comentarios que se hacen alegremente son con intención. Es decir, esos programas de televisión que quieren gastar la mañana en crear debate, tienen que crear ese debate. Por lo tanto, ya llevan preparado decir basura. No necesitan realmente que haya una persona que sopesadamente explique. No, la intención es decir basura, ir a los detalles morbosos, etcétera. De todas maneras, por defender un poco o por ser optimista en el tratamiento de estos temas, yo creo que estos temas nos tienen que servir, estos asuntos tan graves. Tenemos que realmente sentirnos satisfechas desde el movimiento feminista y desde la sociedad civil en su conjunto, por la evolución que ha tenido en estos años. Este hecho es muy dramático. Además se da una circunstancia que nadie comenta, pero tal y como en su momento salió la noticia, yo entiendo que ya ni siquiera decide denunciar. Es decir, a esta chica la encuentran tirada en la calle, hecha un ovillo.
y es la gente que la socorre la que llama a la policía, con lo cual ella se ve inmersa en el proceso sin comerlo ni beberlo. Otras personas en las mismas fiestas de San Fermín, al año siguiente, que ya este año que implementaron más controles para evitar estas situaciones dentro de lo posible, que presentan limitaciones, hubo varios chicas a las que atendieron, que al final se zafaron de la policía y se fueron, y que todo apuntaba que habían sufrido agresiones sexuales. Socialmente está siendo más fácil denunciar, aunque hay un proceso que es un calvario para la víctima por la naturaleza del delito. Hay una parte que el proceso penal o la justicia no puede evitar. Habrá que mejorarlo, y estos procesos están poniendo de manifiesto cosas que es posible mejorar, como en qué población tiene que declarar la víctima. Se ha logrado que algunas víctimas puedan hacerlo por videoconferencia, en fin. Se ha mejorado. Antes las víctimas se encontraban con los agresores en el pasillo y esperaban una hora con ellos al lado y con ellos haciendo chistes. Eso se ha mejorado. Y un detalle que tampoco se ha centrado la opinión pública en él, que me parece que es muy alentador, es que en este proceso tenemos como acusación, aparte de la acusación particular, tenemos a la Fiscalía, por supuesto, pero además tenemos a la asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma y a la del Ayuntamiento de Pamplona. Esto es un logro social, es decir, la Administración Pública ha considerado que esto es un crimen que como Administración tiene que perseguir. Hace años las víctimas de violación iban a la Fiscalía, pero no, y la Fiscalía igual estaba rebajando los hechos o valorándolos con en la mitad de pena que la acusación particular. Y en cambio estamos viendo un momento en el que los servicios jurídicos de todos los estamentos estatales están actuando en la misma línea, de tal manera que este abogado defensor que se vale de estos métodos y que va a la televisión, porque este abogado ha ido a la televisión, no sé si es el mismo, pero no sé cómo van las defensas, cuántas defensas hay, pero han ido a la televisión a soltar sus opiniones desde el primer momento, se enfrentan a cinco juristas en la tribuna de enfrente. Y eso también es importante valorar, que quiere decir que estamos en un camino en que los poderes públicos están dando importancia a este tipo de delitos. Ana, vamos a hacer un pequeño descanso para ir a publicidad y enseguida volvemos. Bueno, y después de este lapsus donde la publicidad nos da de comer, vamos a proseguir, que hay que cerrar el programa de hoy. Estábamos hablando precisamente, retomando, con relación al amarillismo de los programas que hubo relacionados con la víctima de esta gente de la Piara, perdón, de la Manada. Y el amarillismo de estos programas lo que persigue es el escándalo. Entonces, yo creo que habrá que mirar las televisiones, para lo que sirven. Las televisiones, lo de siempre. Hablábamos antes. Yo creo que no se puede tener audiencia a cualquier precio, ¿no? Hay cosas que no sé, que el sentido común mismo te lo dice. Hay cosas intocables y se han pasado por tener audiencia. Yo creo que es injusto totalmente. Cuando yo me metí en estas historias, decían que nosotros debíamos informar, formar y divertir.
para hacer que un programa fuera redondo. Ahora, ensuciar, manchar y cagar en medio del plató, parece que ye lo que se está viendo en muchos sitios. No quiero decir televisiones porque no me gusta darles propaganda, pero yo hay televisiones que no veo en casa. Además, no veo. Realmente sí cumplen, que es lo peligroso, una función de formar. Lo dramático es eso. Forman una manera de pensar. Cuando tú pones en programas que lo ven miles de personas, incluso sin querer, porque se ponen en las cafeterías, etcétera, y estás dando un discurso, lo que estás perpetuando es una imagen de discriminación de la mujer. Cuando tú analizas una violación brutal, que es, y en vez de plantearlo en términos de tortura de un ser humano, de violación de un ser humano, de desgraciar la vida a una persona, las consecuencias que eso tiene, en vez de formar y explicar eso en qué contexto social se da y aprovechar para hablar, por ejemplo, de otro tipo de agresiones sexuales que las mujeres no denuncian. Lo que se está haciendo ahora es poner en otros medios alternativos por internet, pues salen artículos con más interés donde se denuncia, por ejemplo, que muchas mujeres sufren agresiones sexuales que ellas mismas no denuncian porque no tienen claro si fue o no agresión sexual. Es decir, cuando en el seno de una cita, eso lo que se llama violación en la primera cita, ellas se sienten culpables porque fueron voluntariamente a casa de un chico, pero luego tuvieron prácticas que no deseaban. Todo ese entramado de violencia, que en realidad es una escalera... No es no. Exacto. ¿Qué es lo que hay que...? Pero cuando analizas eso en un contexto, puedes luchar contra ello. Cuando lo que haces es hacer un circo en base al sufrimiento ajeno, pues claro, creas una corriente de opinión. Lo que pasa es que efectivamente esos programas siempre se les llamó telebasura y se acabarán en el momento en que la gente deje de verlos. Y la gente dejará de verlos también en el momento en que ellos se pongan ciertos límites a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero bueno, eso con el tiempo, digo yo, que podrá ir mejorando en la medida en que la gente no lo vea, que es lo más importante. Pero es que de nada sirve que haya un discurso oficial en un sentido, en el sentido de que denuncies, en el sentido de que hay un teléfono al que debes ir y tal, y sin embargo se lanza un mensaje a la sociedad tremendo cuando se hacen estas cosas en esos programas de televisión y cuando estamos viendo campañas publicitarias en las que la imagen de la mujer aparece permanentemente sexualizada, en el sentido de aparecer como un objeto de contemplación, utilizado para productos que no se tienen por qué vender de esa manera, quiero decir coches o relojes o colonias o cosas por el estilo. O helados. Y eso es constante. Eso es constante. Claro, todo el mundo reconoce que no se debe hacer, pero al mismo tiempo todo el mundo lo está haciendo constantemente. Sí. Y eso yo creo que es... Es como un mal menor, ¿no? Pues ese mal hay que acabar con él. Es una escalada, estableces varios grados de la discriminación de la mujer. Entonces puedes poner en el 100, puedes poner el asesinato de una mujer por el marido, en el 99 porque queda con vida, la violación por un desconocido, y en el punto, pues no sé cuál sería, en el punto 25... discriminar o acosar sexualmente en el trabajo a una compañera, pagar menos por el mismo trabajo, que las mujeres, no sé, me parece que era desde el día 8 de noviembre las mujeres en España trabajan gratis. Por la diferencia de salario, dicen, las mujeres dejaron de cobrar el 8 de noviembre hasta que acabe el año por la diferencia de salario. Y una mayor tasa de paro. Pues esa desigualdad estructural, una de las patas es la violencia que se ejerce sobre las mujeres y la otra pata es lo que acabáis de comentar, la cosificación de la mujer. Mientras las mujeres seamos contempladas como objetos de consumo, uno nos comprará y otro cogerá y nos cogerá como el que coge más caramelos en la consulta del dentista. Esta es la cosificación de la mujer. Y el menor acceso a puestos de alta dirección. Etcétera. Eso se va superando. Lo han superado ellas. Se han crecido, creo yo. Yo vi, por ejemplo, en Estados Unidos, vi a gente de color, hombres de color trabajando, que trabajan mejor. Y es que se crecen, porque tienen que demostrar que son mejores. Y yo creo que en este caso a las mujeres les pasa lo mismo. Tienen que demostrar y lo quieren demostrar que son mejores. Y por eso están situándose en muchos casos muy por encima del hombre. Y hay otra cosa que quiero decir. Sí, dime. Yo ya soy mayor que vosotros. Yo viví la época de necesidades. Y en España se vive bien en general. Y mucho es por el trabajo de la mujer. Los matrimonios ahora trabaja el matrimonio y se nota muchísimo.
Claro, tienes acceso, con no- unos sueldos tienes acceso a si no ahorrar. fuera por eso. Exacto, Que si no exacto, fuera exacto. por Y eso, eso es gracias a la estábamos mujer, que hace las dos cosas, el trabajo de casa y el trabajo fuera. Yo quería deciros una cosa porque me están diciendo ahí 2 minutos, que cada uno de vosotros dijera algo para que mañana, cuando veamos esos carteles contra la violencia de género, hagamos más conciencia en la gente que los va a ver y va a decir, coño, pues, que aquí también nos ven aproximadamente unos 5 millones de personas. Dime. Bueno, en primer lugar, ya para terminar, mandar el apoyo, la solidaridad también, igual que empezamos dando el pésame, pues aquí por suerte no damos el pésame, pero mandar desde luego la solidaridad y el cariño a las víctimas de violencia sexual y de violencia de género en sus distintas formas y a todas las familias que acompañan, a los padres y a las madres que acompañan a sus hijas en estos procesos tan terribles. Decir que no están solas, y una campaña muy bonita que ha salido estos días a propósito de este juicio, que es el de Yo sí te creo. Efectivamente, yo sí te creo y creo que hay que salir con ese mensaje a la calle. Animar a las mujeres a denunciar y exigir de los poderes públicos que seamos capaces entre todos de construir una sociedad en la que denunciar no sea un calvario y que haya un proceso que no sea un calvario, que toda la sociedad acompañe en el dolor a las víctimas. Dime. Somos iguales ante la ley y no tenemos los mismos derechos, y los machos que no asuman esto, pues que vayan cambiándose el chip, que no lo vamos a admitir en nuestra sociedad. Hay grutes de sobra para que vayan a el pintar bisontes. El no es no y tendrás que aguantarte. Exacto. Yo creo que hay que educar a la gente y hay que poner unas leyes mucho más rigurosas. Pues ya veis, compañeros, yo también te creo. Y no solo te creo, sino que te apoyo porque yo soy hijo de una mujer, hermano de una hermana, padre de una hija y abuelo de una nieta. Yo sí te creo. Mañana sabéis que es un día para ayudar y nada más. Muchas gracias por estar con este animal que soy yo. Muchas gracias. Nunca mejor que tú para ayudar a este animal. Muchas gracias, campeón. Y nada, pues ya ves, llegamos al final del búnker y nos vamos. Mañana más, posiblemente mejor.